Es necesario que realicen las adecuaciones pertinentes a esta ley. Si en realidad hay voluntad política para acabar con la impunidad y garantizar realmente el acceso a los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas de este grave crimen. En el mes de abril de este año, como campaña, hicimos pública nuestra negativa de avalar la ley general que se aprobó en el Senado, debido a que aún existen serias deficiencias en el dictamen. Denunciamos que mañosamente se pretendió engañar a las familias, haciéndolas creer que se integrarían todas las exigencias que se trabajaron en las mesas, de las cuales, si bien algunas fueron tomadas, solamente fue de nombre, mas no de fondo, dado como resultado un dictamen alejado de las exigencias de las familias y de muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. La ley general que fue votada en el Senado fue aprobada por los partidos que firmaron el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, y con ello pretenden resolver el grave problema de las desapariciones forzadas en México, problema que ellos mismos crearon y que su propuesta de ley general, tal y como está, solo les garantizará mayor impunidad. La ley general que pretenden imponer no permitirá ver un cambio real de la situación que hoy se vive en México, a consecuencia de la impunidad que prevalece desde hace más de 40 años y de la falta de acceso a la verdad y justicia en los casos de desaparición forzada. A continuación, Pascual de Jesús, representante del Movimiento de Investigación de Lucha Política. Bueno, en el actual sexenio se ha observado la agudización de la criminalización, la represión política de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, lo cual pone de manifiesto y de manera más clara que estas graves violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, sino que forman parte de una política de Estado. Día con día desaparecen al menos 10 personas en el país y oficialmente, entre comillas, se reconocen más de 32,000 personas desaparecidas, por lo menos. Desde el sexenio de Felipe Calderón y contemplando el actual encabezado por Enrique Peña Nieto, se ha denunciado que podrían ser miles más que no están registradas en ninguna base de datos. Y una cifra negra que se podría también contar por miles, ya que muchas familias no denuncian por miedo. Por ello no podemos permitir que nos quieran imponer una ley hecha a modo y que no sirva en los hechos para erradicar este flagelo. Hoy, 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y a 7 años de la conformación de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, exigimos que la ley general que se encuentra en la Cámara de Diputados no sea aprobada hasta que se realicen las modificaciones que hemos hecho del conocimiento público desde hace meses y que a continuación volvemos a mencionar. 1. Bajo el pretexto de que para activar la búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el dictamen el término persona no localizada. Este término se utiliza también para nombrar el nuevo registro de personas desaparecidas, el cual llevará el nombre del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de buscar a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la desaparición forzada, que de manera sistemática y generalizada, y la cual es cometida por agentes del Estado mexicano o con su aquiescencia. Además, no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada. 2.
Para garantizar la impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos, como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su artículo 6. Por lo que exigimos establecer la responsabilidad para superiores jerárquicos y no solo para los responsables materiales de cometer las desapariciones forzadas. A continuación, Adrián Siriaco, del Comité de Derechos Humanos con el Monseñor Romero. Continúo. 3. Respecto a la creación de instancias eficaces para la búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas, incluidos campos militares o cualquier instalación perteneciente a las Fuerzas Armadas, así como de detención. En su lugar, se crea una comisión de búsqueda que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer una búsqueda adecuada en campo. 4. A pesar de que en varias partes de la ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses y solo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará bases de datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las procuradurías, de esas mismas procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien. 5. El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la Guerra Sucia deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata. Es decir, la ley general no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo. 6. Como ha sido una constante durante más de 50 años y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la posibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción. 7. La ley general no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares, sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrar en vigor la ley. 8. Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a las familias de las víctimas, y la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los familiares. 9. Debe incluir la inhabilitación de por vida de todos aquellos agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada. 10. Falta explicitar que la pena mínima, aun con beneficios procesales, no puede ser menor a 20 años de privación de la libertad para los casos de desaparición forzada. Que se han hecho desde hace décadas y sobre todo no debe permitir que los responsables en ningún caso queden en la impunidad. Reiteramos que ninguna ley por sí sola podrá resolver el grave problema de los miles de detenidos desaparecidos que existen en nuestro país. Si no existe la voluntad real del Estado mexicano de dejar de desaparecer a las personas. Sin embargo, gracias a la lucha y exigencia de los familiares, hoy existe la posibilidad de tener una ley en la materia y es necesario que esta ley no tenga deficiencias desde el origen, ya que difícilmente será una herramienta que nos permita contribuir a denunciar estos crímenes.
Es por esto que como campaña seguimos exigiendo una ley que responda a la gravedad de lo que estamos enfrentando y que no solo sea una simulación para salir del paso. Por todo lo anterior, como campaña nacional contra la desaparición forzada en México, exigimos a la Cámara de Diputados adoptar las observaciones y exigencias señaladas por los familiares y organizaciones que hemos trabajado en el tema, ya que de ser aprobada como la envió el Senado, seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas Triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, los activistas Teodulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santis, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30,000 víctimas de desaparición forzada en México. Los detenidos desaparecidos son del pueblo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, no avalamos la ley general del PRI, PAN y PRD, si a la ley general elaborada por las familias, organizaciones de derechos humanos y populares. Atentamente, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que la integran el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para los Defensores de Derechos Humanos AC, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario AC, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Tiki, Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Pues muchas gracias. Si alguien tuviera alguna pregunta de los medios de comunicación, solo recordar que el 7 de septiembre haremos un meeting como campaña nacional contra la desaparición forzada en la Cámara de Diputados, en el cual vamos a entregar el documento donde están enumeradas las observaciones e incluso cómo debería quedar el articulado de la propia ley general. Adelante. Mi pregunta en ese sentido es si deben tener algún contacto con algunos diputados que pudieran ustedes estar trabajando ya en las propuestas. Sí, hemos tenido pláticas y lo que se busca el 7 de septiembre es, ya se solicitó la reunión con los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia, de Asuntos Legislativos y Gobernación. Pues, con ellos son los que estamos buscando la interlocución directa para poder entregar estas observaciones. ¿Con quiénes han platicado y si hay una apertura a aceptar sus propuestas? Bueno, ahí hemos platicado con las diferentes bancadas desde el Senado de la República y recordar que fue Morena quien asumió la ley de la campaña como suya y fue la que la presentó en la Cámara de Diputados. De todos modos, el mismo 25 de septiembre estamos invitados como campaña a un foro para discutir precisamente la ley en materia de desaparición forzada. ¿Alguna otra pregunta? Desde su perspectiva, ¿qué pasaría si fuera aprobada así tal cual está la ley? ¿Y cuál es su postura respecto a la postura del movimiento por nuestros desaparecidos en México? Bueno, nosotros creemos que si se aprueba la ley tal como ya se votó en el Senado, va a ser una ley que tendrá muchas deficiencias. Hay algunos avances, y es que hay que reconocerlo. Por ejemplo, la definición de desaparición forzada está bien explicitada, por fin tendremos una buena definición. Pero la definición del delito de desaparición forzada más de particulares, ya lo dijo Santiago Corcuera, es una aberración.
Segundo, la ley, como muchas leyes en México, tiene aspectos positivos, pero tiene su espíritu la lógica de que no es el Estado el que comete las desapariciones forzadas, sino para ellos es el crimen organizado. Entonces toda la ley está diseñada para castigar, sancionar las desapariciones forzadas cometidas por particulares, específicamente por el crimen organizado, y la parte de la responsabilidad del Estado en las desapariciones es la que está casi ausente. Entonces, lo que nosotros vemos es que lo que generará va a ser mayor impunidad a largo plazo, porque no solamente no van a buscar a los desaparecidos de los 60, 70, 80, porque no crearon ningún mecanismo real para eso, sino también la Comisión Nacional de Búsqueda que están planteando no es nacional ni tiene atributos reales para buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene policía asignada, no tiene presupuesto, no tiene infraestructura para que realmente el gobierno pueda hacer una búsqueda y una investigación en campo. Eso por un lado. Por un lado, nosotros respetamos las posturas o visiones de otras organizaciones de familiares o derechos humanos, pero nosotros no estamos de acuerdo en que si se avanza un 15% eso es bueno, o si se avanza un 20% eso es bueno. Nosotros sí creemos que tenemos que hacer la exigencia conforme lo piden los estándares internacionales. Esa es nuestra posición. ¿Alguna otra pregunta? Nada más también para informarles que el día de hoy los estados que también forman parte de la campaña, que son Chiapas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca, se están haciendo movilizaciones. También se asistirá a los congresos locales para entregar esta petición que desde los congresos locales desde ahí se impulse para que se empuje una ley de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a el sentir de los propios familiares y las organizaciones populares, quienes también somos víctimas de este crimen de lesa humanidad. Entonces se están movilizando el día de hoy y el día 7 también van a realizar movilizaciones en los congresos locales para impulsar esta actividad que realizamos en la exigencia de que se tipifique bien esta ley general contra las desapariciones forzadas en México. No me recuerdo que ojalá nos puedan acompañar el 7 de septiembre, va a ser a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Pues si no hay más preguntas, agradecerles su presencia. Muchas gracias. ¿Ah, sí? Ah, ya, perdón. Sí. Bueno, ahora estamos puntualizando las deficiencias de la ley general. Y yo lo que me preguntaba era, ¿cuál sería la alternativa a seguir en caso de que se aprobara la ley en los términos en los que está planteado? Bueno, vamos a retomar las cosas tan positivas dentro de la ley para poder seguir luchando. Desgraciadamente nos van a quedar otras instituciones a las cuales hay que ir a tocar. Ahorita tenemos la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, están las Procuradurías, están las autoridades locales, los federales, y lo que va a pasar es que las familias, después de todo ese peregrinar de todas esas instituciones, van a tener que ir a otra, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, donde van a tener que reiniciar todo un proceso para que sus casos puedan ser atendidos. Entonces, lo que está creando el Estado es otra instancia burocrática en la cual retrasar 2 o 3 años la búsqueda de las propias familias. Entonces, legalmente se va a seguir manteniendo en estos casos lo que es el amparo, en el caso de desaparición forzada, lo que es la denuncia, pero tenemos que tener claro que, por ejemplo, lo que está buscando esta ley general es que todos los casos, desde un día antes de que se apruebe, no entren dentro de la ley general. En todos los casos, 2007, 11, 12, 15, 16, lo que ellos están tratando de hacer es que no entren con la ley general. Entonces, lo positivo que tendría la ley general, pues no les serviría a todos los casos no llamados del pasado, porque los casos de desaparición forzada siempre son presentes. Lo que estamos pugnando, y es una de las observaciones y exigencias que estamos haciendo, es que, como en la propia ley sí se logró que se reconozca que la desaparición forzada es un delito continuo y permanente,
Por lo tanto, cualquier caso de desaparición forzada en cualquier época de México tendría que entrar dentro del marco de la Ley General contra la Desaparición Forzada. Entonces, igualmente, y ya se había mencionado, hay muchos casos que están clasificados como secuestro, privación de la libertad, que son desapariciones forzadas o desapariciones a particulares, y la ley no está contemplando la reclasificación de esos delitos a desaparición forzada o desaparición a manos de particular. Entonces, por eso nosotros decimos que más que una ayuda va a ser una traba para las familias. Bueno, pues muchas gracias.